Bienvenidos. Hoy analizamos Love Actually, de 2003, o Realmente Amor, como se conoce en gran parte de Hispanoamérica. Ese ritual anual que la televisión y las plataformas nos inyectan en vena cada diciembre, acompañado del villancico de Mariah Carey en bucle y el árbol de Navidad de plástico. Richard Curtis no planeó esta catedral del chantaje emocional. Al ver que dos historias potentes, el primer ministro y un escritor en Francia, no daban para largometrajes individuales, decidió unirlas por miedo a quedarse sin material. El resultado fue sumarle otros 8 hilos narrativos aleatorios. Así nació este coloso de la comedia romántica británica, que acabó convertido en un éxito comercial inmediato. Sin embargo, su maquinaria emocional esconde un truco de prestidigitador. Uno que nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda. ¿Cuántas historias de Love Actually seguirían pareciéndonos románticas si les quitáramos la música que nos dice exactamente qué debemos sentir? En 2003, Love Actually recaudó más de $246 millones, multiplicando por 8 su presupuesto. Este éxito de Working Title estuvo capitaneado por Richard Curtis en su debut como director tras escribir 4 bodas y un funeral. Para el reparto, reunió a la aristocracia del cine británico: Alan Rickman, Emma Thompson, Colin Firth y un Hugh Grant que no estaba precisamente entusiasmado con el rodaje. El actor consideraba que su icónico baile era una humillación que destrozaba la dignidad del primer ministro. Por eso fingió enfermedades y retrasó la secuencia hasta el último día. Al final, tuvo que tragar saliva y bailar. Un contraste absoluto con la secuencia que abre la cinta. Las emotivas imágenes de abrazos en el aeropuerto de Heathrow, que no tuvieron nada de actuadas. El equipo técnico pasó una semana con cámaras ocultas capturando reencuentros reales, y luego corría a buscar a los transeúntes para pedirles los permisos de imagen. Aquellos rostros anónimos nos introducen en una estructura narrativa que se sostiene sobre un andamiaje mucho más frágil de lo que parece. 9 relaciones se amontonan en un Londres prenavideño, bajo la promesa de que el amor está en todas partes. Desde el duelo de un padrastro viudo hasta las grietas silenciosas de un matrimonio aparentemente perfecto. La película avanza mediante impulsos sentimentales cruzados. La tensión surge de la prisa. Todos los personajes tienen una fecha límite antes de Nochebuena para declarar lo que sienten o perder su oportunidad. Es ahí donde el guión se permite atajos delirantes, como el viaje de Jamie para declararse en un idioma que apenas domina, ante una mujer con la que jamás ha hablado de verdad. Todo se precipita hacia una gran función escolar donde los destinos individuales deben resolverse antes de que caiga el telón. El guión funciona como una eficiente máquina de gratificación instantánea. Richard Curtis domina el ritmo del melodrama coral, distribuyendo los picos de comedia y drama para que el público nunca se aburra de una trama antes de saltar a la siguiente. Sin embargo, la crítica suele señalar que esta agilidad penaliza la profundidad. Al disponer de pocos minutos por pareja, Curtis sustituye el desarrollo de los personajes por atajos visuales y declaraciones grandilocuentes. El conflicto de Mark, enamorado de la esposa de su amigo, se estanca voluntariamente con unos carteles que congelan la situación en un limbo ético e icónico. El texto prefiere la catarsis rápida a las consecuencias de sus acciones. De esta forma, el libreto delega en el diseño de producción y en la puesta en escena la tarea de ocultar sus costuras emocionales. Tras la cámara, Richard Curtis dirige con la sutileza de un martillo pilón, buscando el impacto directo. Utiliza planos cortos constantes para forzar una intimidad casi física con los actores, aislando a los personajes de un entorno real que cuestionaría la lógica de sus actos. La iluminación navideña, cálida y difusa, satura cada encuadre para generar una atmósfera de confort que adormece el juicio crítico del espectador. Un ejemplo claro es la dolorosa escena de Emma Thompson en el dormitorio. En ese momento preciso donde la contención emocional duele más que cualquier grito. Curtis rodó la secuencia sosteniendo la distancia en el encuadre, permitiendo que el vacío físico entre los dos personajes hablara más que el propio diálogo. Es una de las pocas secuencias donde la dirección se retira y deja espacio al silencio, una sobriedad visual que contrasta con el tono edulcorado del resto de la cinta. Pero este control de la tensión depende enteramente del peso dramático que sostienen las interpretaciones.
Emma Thompson ofrece la interpretación más honesta de la película. Su mirada rota en el dormitorio mientras suena Joni Mitchell es un monumento al dolor contenido, capaz de elevar un conflicto esquemático a tragedia real. Un dolor que la propia Thompson reconoció no haber tenido, que fingir, utilizando la memoria viva de su amarga y pública ruptura con Kenneth Branagh para rodar la escena en solo 12 tomas brutales. En el lado opuesto, Alan Rickman defiende con dignidad un papel ingrato de marido distante, logrando que su egoísmo resulte humano y no plano. Sin embargo, el verdadero desafío interpretativo recae en Andrew Lincoln. Su personaje bordea el acoso obsesivo al grabar primeros planos de la esposa de su amigo, pero Lincoln rescata la simpatía del público mediante una fisicidad vulnerable y gestos de timidez ensayada. La química funciona desigual. Mientras Hugh Grant y Martin McCutcheon derrochan carisma, la trama de Colin Firth y Lucia Moniz vive de sonrisas de catálogo para camuflar que no tienen nada de qué hablar. Estos contrastes interpretativos revelan que el reparto trabaja a menudo a contracorriente, sosteniendo con su carisma situaciones dramáticas que en el montaje final necesitan ser rescatadas por el diseño sonoro. El verdadero pegamento de Love Actually no es su montaje, sino la partitura de Craig Armstrong. Su música incidental actúa como un desfibrilador emocional, inyectando urgencia romántica allí donde las imágenes muestran apatía o dinámicas de poder cuestionables. El uso de temas pop estratégicos, desde el subidón de Kelly Clarkson hasta el eterno tema invernal de Mariah Carey, funciona como el camuflaje perfecto para el vacío de muchas escenas. Por ejemplo, la escena del aeropuerto se edita con cortes rápidos al ritmo de la percusión para simular una tensión dramática que el guión no ha construido orgánicamente. Esta partitura dicta al espectador cuándo enternecerse y cuándo reír, delatando la inseguridad de una producción, que teme dejar al público a solas con sus pensamientos. De ahí nace la enorme brecha en la recepción de la película. Mientras que el público la abraza anualmente como el santo grial del optimismo navideño, la crítica especializada ha ido endureciendo su juicio con los años, tildándola de manipuladora y empalagosa. Medios como The Guardian han cuestionado la alarmante falta de ética en relaciones que se basan en la sumisión laboral o el fetiche lingüístico. En favor de mantener esas dinámicas rancias, Curtis eliminó la única trama lésbica de la película, interpretada por Anne Reid y Francis de la Tour, bajo la excusa del ritmo, perdiendo un tierno retrato de convivencia. El libreto prefirió mantener el chiste rancio de toda la vida antes que un romance LGBT que le exigía demasiada madurez a su comedia. Con los años, la película ha envejecido regular por su obsesión con los chistes de gordas hacia cuerpos normativos, una contradicción tan flagrante para una oda al amor que el propio Curtis tuvo que pedir perdón 2 décadas después. Admitió que esa parte del guión era, en sus palabras, bastante estúpida. De esta forma, la película se ha convertido en un objeto de estudio sobre cómo el cine comercial puede normalizar conductas tóxicas mediante un envoltorio estético impecable. Esta polarización demuestra que la cinta no deja indiferente a nadie. Funciona como un test de Rorschach sentimental. Los espectadores que eligen creer en su magia ignoran las costuras técnicas, mientras que los ojos más cínicos solo ven una fórmula fría diseñada para exprimir lágrimas fáciles a base de acordes mayores. La respuesta a nuestra pregunta es tajante. Prácticamente ninguna de estas historias sobreviviría sin su banda sonora. Si silenciamos la música de Craig Armstrong, la ilusión de Love Actually se desmorona por completo. Lo que nos queda no es un catálogo de romances idílicos, sino una alarmante colección de obsesiones no correspondidas. Acoso laboral silencioso, incomunicación patológica y dinámicas de poder perturbadoras. El supuesto romance del primer ministro se convierte en un abuso de autoridad. Los famosos carteles de Mark revelan a un narcisista traicionando a su mejor amigo. Solo la dolorosa dignidad de Emma Thompson resiste el silencio, precisamente porque su dolor es real y no necesita artificios musicales para conmover. Al final, la película funciona como ese costoso regalo que el personaje de Alan Rickman compra. Un gancho brillante que oculta una dolorosa traición. Curtis nos vende una joya. Pero si silencias la orquesta, descubres que Love Actually es exactamente como el éxito de Mariah Carey. Una fórmula infalible, repetitiva e inevitable. Esa que nos manipula cada diciembre para hacernos creer que el amor está en todas partes.